amigo, un hombre con una gran trayectoria ministerial en el país, tiene autoridad para todo lo que va a decir, porque es un hombre que ha modelado con su vida lo que predica. Por eso tiene toda mi confianza para exhortar en esta mañana a la iglesia, tal como el Espíritu Santo lo pone en su corazón. Que Dios lo use y que tengamos en nuestra comunidad frutos abundantes para la gloria del Señor. Amén. Pastor. Bien, hermano, muchas gracias por la oportunidad que se me da de compartir, hablar de cosas que valen la pena. Creo que no hay más nada de qué hablar sino de esto. Cuando escuchaba a Ken hablar esta mañana, me daba la impresión de que nos habían dado el libreto para decir cosas. Pero yo creo que sí, Dios no cambia. Amén. El que cambia es uno. Hoy tenemos un sueño, mañana tenemos otro, y uno nunca sabe con qué vienes ahora. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Cuando una persona está fijada en algo, en lo que Dios le ha dicho, en lo que Dios le ha hablado, y si no se mueve de allí, en algún momento Dios hará florecer. Dios hará que de ese grano broten nuevas semillas. Proverbio 16:3 dice: pon tus actos en las manos del Señor y tus planes se realizarán. En la versión Reina Valera dice: encomienda a Jehová tus caminos y tus pensamientos serán afirmados. Y si algo necesitamos en este tiempo es hombres y mujeres que tengan un pensamiento afirmado. Anoche yo compartía algo con los hermanos que asistieron allá a la sede de la oficina sobre la iglesia como algo vivo, algo dinámico, algo que existe para una tarea, para una misión muy específica, para cumplir el propósito de Dios. Y hablar del propósito de Dios es justamente lo que el hermano Ken quiso enseñarnos o nos enseñó en esta mañana. Creo que las iglesias vagan, vuelan, sin arrancar, sin comenzar, sin tomar en cuenta el comienzo, el inicio. Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y a esa creación Dios la bendice. Y la bendición fue: tengan muchos hijos. La versión textual dice: tengan muchos hijos, coma, muchos hijos, y gobiernen. En este tiempo no hay nada más vergonzoso para el hombre y para la mujer moderna que tener hijos. Tener un hijo está bien. Tener 2 hijos ya es incómodo.
Ya cuando tienes el tercero te da vergüenza. Imagínate, y si tienes el cuarto y el quinto, no es que te da vergüenza, sino que los hermanos mismos te avergüenzan. Lo más miserable, lo más vergonzoso es tener hijos. Y hay personas que se casan para no tener hijos. Alguien que se dedica a desvirtuar el plan de Dios es Satanás. Yo estuve en un geriátrico en España y le preguntábamos a los ancianos, ¿cuántos hijos tienes tú? No tengo hijos. Uno. Entre uno y no tengo, casi todos. Y la vida más desdichada de un ser humano es llegar a viejo sin tener una familia. Dios no se equivoca. La bendición que Dios le dio al hombre es: tengan hijos. Yo estoy pensando en la iglesia como una estructura orgánica que opera desde las casas. Y nosotros debemos ver la iglesia como una bendición que ha llegado a nuestro hogar, a nuestra familia. El plan de Dios, repito, y la bendición de Dios la vamos a encontrar siempre en Génesis 1, 26 al 28. Y de la manera como lo explicó el hermano Que, tan bella, tan preciosamente, se repite en Génesis 9. Dios no es como yo ni como tú, que cada vez inventa otra cosa. Dios insiste en lo mismo. El plan de Dios es familia. En el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Y hay una cita, y quiero que aparezca allí en la pantalla. Y discúlpeme, casi todas yo las sé de memoria, pero esta no me acuerdo muy bien. Y en Malaquías, capítulo 2, versículos 14 y 15. Malaquías, capítulo 2, 14 y 15. Y si alguien consigue el texto y me auxilia, bienvenido. Y no me lo apague, porque ahorita vamos a cantar un corito. No es por allá, es por aquí. 14, 15. Malaquías 2, 14 y 15. Venga, hermano. Por aquí hay un micrófono. No fuerte, de todas maneras. No importa, tenga ahí. Clama: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Ese es el 14. ¿El 15 también? Sí, ese también. Ajá. ¿No te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Está bien.
en la versión Reina Valera dice que lo que Dios desea es una descendencia para Dios, una descendencia consagrada a Dios. En Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice: en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio. Y habla de Cristo, ¿no? La imagen de Dios. Y exactamente ese es el plan: restaurar esa imagen, restaurar, volver el hombre al plan de Dios. Había una canción que decía: yo tenía una luz que a mí me alumbraba, y venía Cadafe en el principio era la luz. El hombre tenía total claridad, pero Satanás sembró oscuridad. Y es triste que aún hogares, entre comillas, cristianos, viven en densas tinieblas. Hay una canción, vamos a una nueva versión de la canción. Y voy a pedir que el equipo tan chévere que tienen ustedes aquí, que pase acá, que pase el de la batería, que pase el de la guitarra, el de la pandereta, que pasen todos. Si quieren que no pase. Sobre todo el de la batería. Sálvalo, pero vean aquí la diferencia. Que se llene mi casa. Y yo voy a pedirte que mientras entonas esta canción, piensa en tu casa. Que aquí no va a pasar nada, ni en Caracas, ni en ninguna parte, si no hacemos que nuestro hogar, que nuestra casa se llene de la gloria del Señor. Entonces, ¿quieres cantar? Ponte de pie, pero vamos a hacerlo como un ruego al Señor, un clamor, con vehemencia: Señor, llena mi casa. Amén. Salvador,
nada con autoridad si la gloria de Dios no llena tu casa, no llena tu hogar. Hablamos de escenarios propios para el desarrollo de los dones espirituales. Y no hay un lugar más apropiado para ello que nuestro hogar, nuestra casa. Ayer compartíamos sobre la necesidad de tener miembros muy comprometidos con la misión de la iglesia, miembros comprometidos con la visión de la iglesia y miembros comprometidos en salvar a su familia. En toda la Biblia vemos que se nos habla de familias y por una razón muy específica o muy especial se nos presentan esas genealogías por aquí y por allá, y muy particularmente la que aparece en Lucas y aparece en Mateo. Pero ¿cuál es el asunto en esto de que fulano engendró a mengano a sutanero? Pues yo no voy a explicarles eso. Yo lo que les voy a decir es que Dios trabaja a través de familias. Amén. Y Dios se ha propuesto hacer todo a través de familias. Y aún a Abraham la promesa que se le dio fue: sí serán benditas todas las familias de la tierra, y haré de ti una nación grande. Por Dios, cuando yo veo a una madre con un bebé, no es un niño, no es una niña, es una nación grande. Amén. Y Dios quiere poblar la tierra. Pero entonces hay que velar por ese niño y por esa niña. Y tienes que ver, soñar 100 años más tarde, aunque tú no estés aquí, ¿qué habrás dejado? Y les digo, hablar así es comprometedor. Y tal vez yo no hablaría así si no tuviese el respaldo de mi familia. Tú necesitas un credencial, necesitas un certificado, un carnet, no sé cómo llamarlo. Cuando te dicen identifícate, tú sacas la cédula. Pero aquí, en el ministerio, en el reino de Dios, se te dice identifícate. Presenta a tu familia. Al carcelero de Filipo, cuando pregunta ¿qué haré para ser salvo?, la respuesta fue: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Bien, necesitamos, hermanos, comprometernos a esperar resultados. Debemos estar concentrados en la misión, en la tarea que se nos ha encomendado, y algo que nos debe emocionar, sentirnos seguros, es que el Señor prometió su santa presencia en esta misión y en esta tarea. Amén. Hay un versículo que quiero que leamos. Hechos 19:10. Y Hechos 19:10 lo vamos a ver en la pantalla. Ahora sí, que ahora está funcionando. Pueden leerlo en voz alta todos en la versión que está en la pantalla. Y esto fue por el espacio de 10, 20 años, ¿no? Yo creo que esa versión debe mejorarse, porque en 2 años uno no hace nada. ¿Cuántos años cumple la iglesia Río? 25. ¿En cuántos años allí? En 2 años. ¿Qué pasó en 2 años?
Repitámoslo. Y eso fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. ¿Cuántos años? 2 años. En 2 años pueden ocurrir tantísimas cosas. Pues yo quiero hablarles de una iglesia viva, una iglesia que permanece moviéndose, que no es una cuestión del domingo. Estamos hablando de una iglesia viva el lunes, igualmente martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, pero una iglesia que sea efectiva en el hogar, en la familia. Nunca olvidemos que la familia es creación y plan de Dios. En las Sagradas Escrituras, la iglesia encuentra cuáles son los rasgos de una familia saludable. En una casa donde llega Jesús, allí se respetan los roles del hombre, de la mujer, de los hijos, etc. En una iglesia bien establecida, aún los ancianos son modelos de familia. Los dirigentes deben tener hijos creyentes y no acusados de mala conducta o de ser rebeldes. Dice el texto, estoy citando 1 Timoteo 3, 4 al 5. Dice, debe saber gobernar bien su casa. Estoy hablando de los ancianos. Pero igual, estamos hablando del misionero. Es que veían a Federico Federico no los veía a ellos, pero ellos los veían. Nosotros llegamos allí, no hay nadie, no hay nadie. Ahí está todo el mundo. Llegué con mi esposa a Quebrada Seca, aquí no hay nadie. Y apareció un muchachito y mi esposa, congraciándose con el niñito, le regaló una chupeta. Mi hermano, apareció un muchacho, salieron. ¿Dónde estaban? Estaban viéndonos, estaban observándonos, contemplándonos. Ni el misionero, ni el pastor, nadie que ejerza liderazgo en la iglesia del Señor puede obviar, ignorar que su hogar es muy importante. Debe saber gobernar bien su casa y hacer que sus hijos sean obedientes y de conducta digna. Porque si uno no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? La verdad de Dios en el seno familiar es algo que debemos tomar en cuenta. Deuteronomio, la instrucción es, y estas cosas se las repetirás a tus hijos, estando en el camino, por todas partes, las escribirás en las puertas, en los dinteles, por todos lados. Y no eran tantísimas cosas, eran verdades muy elementales. ¿Cómo lograr que la casa de nuestros hermanos, cómo lograr que en los hogares de los creyentes de la iglesia Ríos de Agua Viva, de la iglesia bíblica metropolitana, la palabra de Dios corra de manera espontánea y de manera natural permanentemente? Que esto no sea un tema del culto, sino que sea un tema familiar. Necesitamos con urgencia pensar en una evangelización familiar, pues es evidente que en este tiempo existe una deficiente comprensión del plan de Dios, de la orden de Dios con relación a la familia, debido a la ausencia de una sistemática y progresiva evangelización familiar.
Repito, todos conocemos abundantes testimonios de familias enteras que ya no están en la iglesia. Con el correr del tiempo, desaparecieron por completo. Son muchos los que llevan nombres como Aarón, Melquisedec, Nahum, Daniel, Jeremías, Abdías y otros nombres bíblicos, pero nada tienen que ver con la iglesia. Actualmente tenemos en nuestra congregación muchos niños, grandes familias, pero igual los vamos a perder si no existe una evangelización progresiva, sistemática en el seno familiar. La familia es el plan de Dios. Amén. Amén. Hay un pasaje, ya lo leímos, y les dijo Dios, y le dio Dios su bendición: tengan muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo, dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Ese Génesis 1:28. Proverbio 22:6 dice: dale buena educación al niño de hoy, y el viejo de mañana jamás la abandonará. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti bendeciré a las familias de la tierra. Es la familia el medio a través del cual Dios brinda el afecto, el amor a un ser humano. ¿Quiénes son los criminales, los asesinos de este tiempo? ¿Quiénes son los que acribillan a taxistas? ¿Quiénes son los que a diario están robando y matando? Aparte de ellos, adolescentes. Pero detrás de un adolescente hay un padre y hay una madre irresponsable. En la familia se reciben los principios espirituales, morales, éticos que ayudarán al ser humano a vivir como Dios quiere. La familia, tenemos que pensar en la familia, hermanos. Dios quiere salvar a tu familia y el Evangelio es la respuesta de Dios para bendecir a las familias. Por ello, si queremos un avivamiento, cuando cantamos llena tu casa, yo no sé a cuál casa nos estamos refiriendo, pero quiero que en esta tarde ya pensemos en tu casa. Amén. Amén. En tu casa. Hay un libro donde estudiaron muchos, el libro Mantilla, para enseñar la R. Corre, Romeo. Corre, Romeo, corre, corre, Romeo. Tu casa se está quemando. Romeo, corre, corre. Y ahí corre. Y en esta ocasión tenemos que decirle a todos los hermanos, corra, que su casa se está quemando. La iglesia de Cristo tiene que ser una experiencia en el seno familiar. Debemos enseñar que el primer y mejor gobierno para la humanidad, antes que existiera Napoleón Bonaparte, antes que existiera el general Juan Vicente Gómez, antes que Marcos Pérez Jiménez, antes que Chávez, antes que Maduro, el primer gobierno fue la familia. Y Dios le dio al hombre, al matrimonio, la responsabilidad de gobernar, de tener hijos, pero también gobernar. Hay algunos textos que yo quiero que consideremos
para que veamos, predicando a Jesús y predicando que Jesús entra a nuestras casas, vamos a darnos cuenta con el correr del tiempo de que en nuestra familia se va a entender lo que significa el Cordero Pascual, lo que vale para la familia la muerte del Cordero. ¿Por qué se mató el Cordero? ¿Cuál fue la señal que el ángel reconoció para evitar la muerte de los primogénitos? Hermanos, Jesús llega a nuestros hogares para redimir, y debemos proclamar en nuestros hogares el Cordero que con su sangre libra de maldición y del castigo eterno. Es verdad que las etnias se irán al infierno si no hay quien les predique. Es verdad que los habitantes de cualquier pueblo y de cualquier ciudad irán al infierno si no hay quien les predique. Pero es verdad que los miembros de nuestras familias también se irán al infierno si no hay una proclamación efectiva. Pudiéramos como drogarnos y salirnos de la realidad al pensar en una evangelización por allá, lejos, lejos. Pero cuando se nos habla de la realidad que vivimos, cuando ponemos los pies sobre la tierra, nos encontramos que en nuestro hogar, en nuestra familia, hay una imperiosa necesidad. El Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. ¿Dónde está Cristo en este tiempo? ¿En esta casa o en la casa tuya? ¿Dónde es más efectiva la presencia del Señor? ¿En este local donde no vive nadie? ¿O en la casa tuya, donde vive papá, mamá, donde viven tus hermanos, donde frecuenta tu familia y que circundan tus amigos y tus familiares? Al ojear, al leer la Biblia, nos encontramos con casos que nos recuerdan. Por ejemplo, hay una casa, y el hermano Anel hablaba, porque se escribe una carta a la iglesia de Colosas, una carta muy particular para toda la iglesia, pero se nos habla de una carta más específica. Una parte de la iglesia de Colosas se reunía en una casa, y se reunían en la casa de Onésimo, en Filemón. En capítulo 1 se habla de la iglesia, en la casa de Filemón, perdón, se reunía una iglesia. Y si usted lo lee, dice la iglesia que se reúne en tu casa. Si usted busca en Colosenses 4:15, allí se hace referencia a muchos hermanos en la Odisea, pero se refiere específicamente a la iglesia que se reunía en la casa de Ninfa. Una casa en Tesalónica que fue la casa de Jasón, aunque no se nos habla de una iglesia
pero se nos habla de una iglesia, de una casa a donde fueron a aprender a los siervos del Señor. Y dice la Biblia que de la casa de Jasón los llevaron a rastra hasta donde está la policía. Y Jasón paga la fianza para liberarlo. Pero el problema, ¿dónde se origina? Por causa del Señor. Yo no quiero problema en mi casa. Mejor es aquí. Pero en mi casa, es que la casa de uno es sagrado, hermano. Entonces uno no puede estar mezclando religión con hogar ni nada de eso. Y mientras más lejos sea de nuestra casa, somos mejores evangélicos. Y el relato ese de Jasón está en Hechos 17, 5 al 9. Se nos habla también de una casa en Filipo, la casa de Lidia, de Tiatira, en Hechos 16, 14, versículos 15 y 40. Estamos frente al testimonio de una mujer trabajadora, piadosa y temerosa de Dios, pero una mujer que abrió su casa para que se proclamara con libertad el Evangelio, y desde esa casa se emprendió un proyecto misionero mundial, universal. Otra casa en Cesarea, en Hechos 10, 1 al 8, la casa de Cornelio. La historia de una familia conducida por un hombre piadoso y temeroso de Dios. Pablo perseguía a los cristianos. Saulo, ¿de dónde los sacaba? De las casas. Que ahorita si nos persiguen a todos, nos agarran un domingo a todito. Pero allí el concepto de iglesia que nosotros manejamos ahorita no era el concepto de iglesia que ellos manejaban en ese entonces. La iglesia era una experiencia de las casas. Y como había que eliminar a los cristianos, pues Saulo de Tarso iba de casa en casa. Hay una casa, la casa de Justo y Crispo, Hechos 18, 7 al 11. Había una casa donde funcionaba la escuela de Tirano, Hechos 19, 9 al 10. Se nos habla de la casa de Aquila y Priscila, Hechos 16, 19, Romanos 16, 3 al 5, Segunda de Timoteo 4, 19. Se nos habla de la casa de Onesífero, Segunda de Timoteo 4, 19. Se nos habla de la casa de Cloé, Primera de Corintios 1, 11. Se nos habla de la casa de Estéfana, Primera de Corintios 1, 16. Se nos habla de la casa de Gallo, Romanos 16, 23. Se nos habla de las casas de los líderes, cuando leí que deben gobernar bien su propia casa. Se nos habla de la casa de Aristóbulo, Romanos 16, 10. Se nos habla de la casa de Narciso, Romanos 16, 11. Se nos habla de la casa de Rufo, Romanos 11, 13. Se nos habla de la casa de Olimpa, Romanos 16, 15. Se nos habla de la casa de María, la madre de Marcos, Hechos 12, 2. Se nos habla de una casa que Pablo alquiló en Hechos 28, 30 al 31. Se nos habla de la casa de Loida, Eunice y Timoteo, Segunda de Timoteo 1, 3 al 5, 4, 4 al 17. La Biblia habla de casas. Si tenemos ahora que escribir la historia de la iglesia Ríos de Agua Viva,
cuáles casas vamos a registrar. Y si Dios está interesado en salvar a las familias de la tierra, ¿cuál casa va a utilizar? ¿Dónde está la gente que Dios quiere salvar? No están alrededor de tu casa. Básicamente tu familia, porque tu familia sí vale la pena. Pero tu familia debe ser modelo para influir en el carácter de las demás familias. Como yo no sé qué tiempo se me dio, yo creo que ya debo ir terminando. No. Pero yo les hago una propuesta, Iglesia de Ríos de Agua Viva. El Señor dice en su palabra, en Juan capítulo 7, versículo 38, como dice la Escritura, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero es en ti, en ti, en ti. Dios quiere usarte a ti. Cuando Pilar hizo el llamamiento, yo me asusté. Porque los hermanos se paran y pasan para cualquier cosa. Yo, Dios mío, todos se van para los ojos. Menos mal que no se paró nadie, hermano. Me alegré. Yo me alegré cuando no pasó nadie. Porque es muy difícil llegar a los otros. Pero esta Caracas linda, preciosa, ¿quién está dispuesto a dar la pelea para salvar a esta ciudad? Pues aquí sí tenemos que pasar toditos. Porque nadie puede evadir su responsabilidad. Y yo quiero proponerles, tal vez ya lo están haciendo, bueno, vamos a animarles a iniciar una evangelización relacional desde las casas. ¿Quieres una evangelización efectiva e impactante? Dicen amén. Amén. Bueno, comienza en su casa. Amén. Y desde tu casa, Jesús bendecirá a otras casas. Amén. Tienes poder para hacerlo. El poder de Dios no es una ceremonia ni una mercancía dominical. El poder de Dios es un estilo de vida en toda persona que ha nacido de nuevo. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Anoche, cuando veníamos bajando en el edificio donde está la oficina, un hermano le dice a una hermana: detente. Mi hermano, un efecto mágico. La hermana se detuvo y yo le dije: tiene poder. Si no hay una voz que se levante en medio de la oscuridad, todo seguirá igual. Pero necesitamos levantar la voz, asumir nuestra posición como profetas de Dios. Amén. Amén. Alumbrar el camino, encender una luz. Amén. Se necesita que lo hagamos con denuedo, con seguridad. Algo que todos debemos tener en claro: el Señor no nos ha mandado a convertir a nadie, y usted jamás va a convertir a nadie. El Señor lo que le manda a usted es a encender una luz. Porque no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino en el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Amén. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La gente está viendo, la gente está contemplando, la gente necesita señales claras.
y ellos se van a dar cuenta. Y en la medida que la gente se acerque a nosotros, encontrarán el camino. Jesús dice: yo soy el camino. Usted es la persona indicada para hacerlo. Todo el que sigue a Jesús anda en luz. El Señor dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Hermano, hagamos esto, traigámoslo a la realidad. No sucumba, no crea, no esté creando oscuridad y tinieblas. Deje que la luz refleje, que la luz cumpla, haga su tarea, haga su función. En este mundo hay oscuridad. Y cuando la luz llega, la luz no le pide permiso a las tinieblas para alumbrar. La luz simplemente alumbra y las tinieblas se espantan, se van, huyen. Pero necesitamos una iglesia que sea una experiencia viva en el hogar. Y desde tu casa el Señor visitará a otra casa y luego a otra casa y a otra casa y a otra casa. En 2 años, toda la región del Asia escuchó el Evangelio. Usted es la persona indicada para hacerlo. Si algo le hace a usted diferente, es que Cristo cambió su vida. Usted es auténtico y usted es influyente. Influye en su casa e influye fuera de ella. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en casa. Algunas ideas: las buenas relaciones que debemos procurar, el Evangelio, la evangelización, hacer discípulos es relaciones. Dios es amor. Y el que no ama, no conoce a Dios. Yo estaba en la casa de Ken y veía aquello tan bello. Se ve Caracas, bello. Yo le decía a Ken: yo amo Caracas. Y desde allí pues podía pedir: dame Ken aceite, que voy a ungir esta ciudad, regar aceite por todos lados. Eso no sirve, hermano. Que no hay aceite. Cuando había aceite, Fue la primera vez que vi. cuando había aceite, aquí alquilaron avionetas y esparcieron aceite en la ciudad. ¿Y cambió? Eso no sirve. Cambió, pero para mal. El amor no sirve si tú no tienes una agenda. Si no aterrizas a quién estás amando tú. ¿En quién estás enfocado tú? Es que yo quiero que el mundo, hermano, el mundo se va a salvar cuando tú te concentres en pocos. 5, 10, 12, no sé. Pero en este camino de destrucción en el cual nos encontramos, usted tiene que hacer idénticamente como hizo Abraham: pelear con Dios, discutir con Dios. Orar no es otra cosa que ponerse de acuerdo con Dios. Orar no es pedir.
Lo que cada iglesia hace en sus cultos de oración es pedir, pedir y pedir. Y Santiago dice, vosotros pedid y no recibid, porque pedid para vuestros deleites, para tu enfermedad, para tu dolor, para tu problema, para tu hueco, tu portillo, tu cosa. Pero cuando comenzamos a pedir unidos al propósito de Dios, Dios quiere reconciliar las familias de la tierra. Amén. Dios quiere salvar a Sodoma, a Gomorra, a Caracas. Dios quiere salvar a Venezuela. Dios quiere salvar a las naciones del mundo. Pero necesitamos comenzar con alguien. Si hay 50 justos, ¿destruirías la ciudad? No. Por amor a 50 justos. Si hubiese 30, tampoco. 20, tampoco. No se me ponga bravo, que esta es la última. Si hubieran 10, tampoco. Dios quiere salvar. Y fíjense la proporción. Lo que 10 justos podían hacer para impedir la destrucción de una ciudad que tal vez tenía más de 100.000 habitantes. Pero 10 justos podían impedir el juicio. 10, solo 10. El bien más noble que puede tener Caracas, cualquier ciudad, es la iglesia del Señor. Porque ese es el medio de restauración, el medio de bendición, el medio a través del cual Dios reconcilia su creación. Y el mejor material con el que cuenta una iglesia para cumplir la misión encomendada es con la vida. Una vida transformada siempre será impactante. Y tú eres llamado por el Señor para hacer la obra. Amén. La iglesia es el pueblo anunciado, escogido para anunciar. Y tu relación con las personas se puede convertir en la alegría de tu vida y en una causa para que haya fiesta, para que los ángeles hagan fiesta. En Lucas 5:17 dice que hay alegría, que los ángeles se alegran cuando un pecador se arrepiente. Nosotros podemos causar una fiesta grandísima en el cielo cuando nos dedicamos a cumplir la misión que se nos ha encomendado. Tu vida y tu presencia llevarán a Jesús a donde tú has decidido evangelizar o hacer discípulos. La luz sigue. Bien. Marcos 13:38 dice: el campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Fíjense cómo dice el texto. El campo es el mundo y la buena semilla representa ¿a quién? A los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno. Yo pregunto, ¿qué es usted? ¿Buena semilla? O mala hierba. ¿O mala hierba? Véale la cara al hermano que está a su lado. Parece que es buena hierba. ¿Eres mala hierba o buena semilla? Fíjense, dice la Biblia en Hechos capítulo
En Hechos 8, 5 al 8. Dice, gracias hermano, son muy amables. ¿Cómo está la luz? ¿No te ha cortado? Es que como yo dije que había una canción que decía, yo tenía una luz y me alumbraba. Se está vengando. Sí, y esto sigue igual. Ok. ¿Alguien puede leer ese pasaje que yo cité? Ahí se controló. No, aquí no es, dice así, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y dice el versículo 8, así que había gran gozo en aquella ciudad. Y yo subrayé, y había gran gozo en aquella ciudad. ¿Por la presencia de quién? Una sola persona. ¿Quién era? Felipe. Usted puede cambiar su entorno y puede llevar alegría a mucha gente que está en oscuridad. El Juan 12:24 dice, es así como el grano de trigo tiene que caer y morir en lo más profundo de estos amigos. Así como nacen las plantas de la tierra y brotan los retoños de un jardín, así hará el Señor que brote su victoria y que todas las naciones entonen cantos de alabanza. Es necesario que tengamos un plan de trabajo. Y mi propuesta es muy sencilla. Piense en 10 personas. Oye, no quieres, para muchos es más fácil pensar en Afganistán. Y si usted piensa en Afganistán, usted va a comer bien, usted va a dormir bien. Que ese amor de leo es amor de tonto, no amor. Eso no funciona. Pero cuando usted comienza a pensar en personas, y eso va a implicar muchas cosas. Lo primero que debe tomar en cuenta es que usted va a iniciar una amistad sincera. Hacer discípulo, ¿qué se necesita para ser discípulo? Buscar evangélicos. Por Dios, ¿usted va a buscar evangélicos para ser discípulo? A veces. ¿No es así como discipulamos en la iglesia? Escoger, no, dame a fulano, no, escogemos entre los evangélicos, hermanos, hacer discípulos es lanzarnos a ese océano de gentes que no conocen al Señor. Amén. Escogerlo a este y a este, Señor, y ahí comienza tu negociación con Dios. Vamos a salvarlo, Señor, en el nombre tuyo lo lograremos, en tu nombre haremos proeza, pero estas personas van a ser salvas y yo me voy a dedicar a proclamar el evangelio en sus vidas. Y entonces allí comienza el trabajo. Ríos de agua viva, 200 creyentes dedicados a hacer este trabajo. Algunos nos van a meter coba, pero la mayoría nos va a ser sincera. Ven acá tú, dame la lista de tus 10. Y son 200 listas. Y cada uno 10. ¿Cuántos son? Son 2000. Entonces vamos a orar por 2000, vamos a evangelizar a 2000 personas, vamos a monitorear la evangelización de 2000 personas, vamos a hacerlo. Y cuando la iglesia de Dios se mueve,
el poder de Dios también se mueve. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Las cadenas de los que están atados, amarrados, encadenados por el pecado, se romperán. Lo que pasó en Samaria, cuando Felipe llegó a Samaria, llegó la luz y llegó el gozo, alegría en la gente. Usted debe ser una persona agradable, una persona que se esmera haciendo lo que sea posible para que los amigos que se ha propuesto alcanzar sean bien atendidos. Y debe contemplarlos no como un resultado que desea obtener, sino como una amistad que está comenzando con el propósito de transformar la vida de los pueblos. Aunque lo estoy evangelizando a él, yo estoy pensando en las naciones, estoy pensando en el mundo, porque es así, paso a paso, uno por uno, amén, que nosotros vamos a alcanzar al mundo para Cristo. Amén. No te desesperes en tener una lista de convertidos, sino conviértete en un listo misionero que con mucha paciencia atiende a personas desesperadas. Amén. Quien convierte es el Espíritu Santo. Amén. Inicia una evangelización integral que afecte a tu familia, a tus vecinos, a tus amigos. En Proverbios 18:24 dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unidos que un hermano. No es una evangelización tradicional donde se espera que las personas levanten una mano o hagan una oración forzada. Todos los que quieran aceptar al Señor repitan conmigo. Así no es, es hacer discípulos. Es de otra manera. Debes estar consciente de que estás haciendo una evangelización integral. Estás procurando un discípulo, y esto no se logra en un día, ni en una semana, y mucho menos con una oracioncita. Te conviene que sepas que dar el primer paso es muy difícil. Y aquí ya he dado más de un paso. Es determinante para realizar una misión efectiva, una evangelización efectiva. Digo, el primer paso, hazlo tu amigo. Pero ¿cómo va? Generalmente yo lo que quiero es meterlo evangélico. Y ahí yo lo que hago es alejarlo. Hazlo tu amigo. Hazlo tu amigo. Y debes tener la seguridad de que haces un trabajo para el Señor. Planifica varias semanas de tu vida para acercar a tus contactos contigo. ¿Qué implica una evangelización relacional? Bueno, anote. Número 1, implica regalo. Hay un regalito. Proverbios 18:16 dice: con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de gente importante. Un pequeño obsequio. Generalmente los evangélicos, lo que nos gusta repartir o regalar es tratado. Y como el tratado tú ni siquiera lo compras. Hermano, regala algo que te cueste a ti. Dos, implica estudios. Comparte un estudio bíblico. La gente no tiene tiempo para estudiar la Biblia, pero si tú puedes obsequiarle un estudio bíblico y le dices: te lo voy a dejar, las respuestas están aquí en el torso. Cualquier interrogante, cualquier duda, la próxima semana tú me lo haces saber. Pero la próxima semana busca el estudio que diste y entrega el otro. Pero estudios inductivos, que la gente de una manera muy sencilla pueda responder. Había una señora profesora de biología en la UDO, en la Universidad de Oriente,
pagaban el recibo cerca de la casa, y como ella veía la puerta allí, se acercaba, hablaba con nosotros, y pasó, y yo le dije, pero mire, ¿qué le parece si hace este estudio bíblico? Y ella, oye, ¿cómo no? Sí, es bueno. Y entonces, bueno, todos los meses venía a pagar el recibo. Todos los meses me traía el estudio y yo le entregaba un estudio nuevo. Ya cuando iba por el cuarto, quinto, sexto estudio, ella decía, ahora que soy estudiante de la Biblia. A mí me impresionaba eso, que ella ahora diga que es estudiante de la Biblia. Pero si usted le dice a una persona, mira, tú quieres estudiar la Biblia, anda, estudia la Biblia para que se te aparten esas malas ideas de la cabeza, ¿vale? No, mi hermano, no le esté preguntando al muerto que si quiere ver. Si usted le dice a la persona, te voy a regalar este estudio bíblico, regáleselo. Y para que se sienta muy cómodo o cómoda, regálele también un bolígrafo para que responda al estudio bíblico. Hágalo. Una evangelización relacional implica también tener una lista, de tener claro, si Ríos de Agua Viva dicen, mi iglesia está evangelizando, que podamos tener el récord de gente que estamos nosotros evangelizando. ¿A quién evangelizas tú? ¿A quién tú? ¿A quién tú? Y todos estamos claros de que es una evangelización relacional. No vamos a convertir a nadie. Amén. Lo que sí estamos haciendo es acercarnos a las personas y dejar que la luz brille y que el Espíritu Santo actúe. Amén. Implica una sincera amistad. Un amigo es siempre afectuoso y en tiempo de angustia es como un hermano. Implica cenar con los amigos. Usted llama a sus 10 amigos y les dice a cada uno con una tarjetita muy bonita, como si fuese un cumpleaños, un aniversario de boda, no sé qué, pero la tarjeta debe ser muy bella. Te invito a un empanadazo en mi casa. La gente querrá ir a tu casa a comer empanadas, pero si tú le dices en la tarjeta, te invito a una cruzada evangelística de fe y de poder, yo creo que ni tú mismo quieres ir. Pero invítalos a comer a tu casa. Y cuando tú los tengas en tu casa para comer, lo que sí le decimos es que sea evangélico. Todos, al tener la oportunidad de comer, comen como come cualquier animal. En tu casa no. En tu casa primero se le da gracias a Dios. Amén. Amén. Y ellos van a notar eso. Hermano, nosotros no, vale, oye, nosotros somos unas bestias. Comienzan a ver, están viendo por el huequito, están asomando, se están asomando, te están viendo. Y en tu casa todo es diferente. Y aparte de ello, además de las empanadas, hay pildoritas, textos bíblicos que se leen. Y a la gente le agrada. Y tú estás acercando a esa gente a Cristo. Y yo les dije ayer que el Espíritu Santo a cada uno le ha dado una gracia especial. Amén. Y en la medida que usted vaya creando los escenarios, o mejor dicho, utilizando los escenarios que tiene, usted ni se imagina lo que el Espíritu Santo es capaz de hacer contigo y a través de ti con esos amigos. Una evangelización relacional implica invitar a los amigos. ¿A dónde? Supongamos que son 200 hermanos y que los 200 hermanos invitan a sus amigos a sus casas, chévere.
Pero vamos a pensar en una invitación global, donde los 200 hermanos invitan a sus amigos a un sitio y pudiera ser allí, en ese patio, que aquí no caben. Y yo les digo así, hermanos, aquí no caben. Y les digo que no caben. Cuando lo fuimos a hacer en Carúpano, el pastor nos enseñó la calle Monaga, una calle como de este ancho aquí. Cuando yo veo la calle, yo le digo al pastor, aquí no caben. Y él dice, ¿cómo que no caben? No caben. No hay nada más poderoso que el mover de Dios a través de su pueblo. Dimos carrera buscando un sitio, y el sitio que más convenía era el bulevar, la concha acústica, y para eso se necesitaba la autorización del prefecto, y tuvimos, el evento era el sábado, y el sábado en la mañanita, bueno, nos dieron la dirección y encontramos al prefecto con una toalla, sin la barriga afuera, y una toalla así terciada, una toalla así pintelista, floreadita. ¿Qué desea? Con un tabaco en la boca. Y le explicamos la cosa. Y él nos dice, ustedes sí son desordenados. ¿Cómo van a estar buscando eso a esta hora? Y él dice, bueno, yo les voy a firmar el permiso porque yo soy descarriado. Cuando llegó la hora del evento, yo decía, ¿por qué no me quedé en la calle? Oye, llenar esta broma de gente. Hermano, llegó la gente. Y no es que vengan a ver al predicador internacional. ¿Qué internacional? Nada, hermano. Es el amigo. Es mi amiguito o mi amiguita que me está invitando y yo no puedo quedarle mal a mi amigo. Si cada uno hace esto a nivel personal, eventualmente la iglesia puede promover un evento donde todos vienen con sus amigos. Pensando en las mesas. Una de las cosas que a mí me maravilla de Jesús es que lo vemos en la Biblia comiendo aquí, comiendo allá, por todas partes nada comiendo. Y del pecado que acusaban a Jesús era comilón y bebedor. Muchas cosas pudiéramos decir, pero una evangelización relacional implica orar por los amigos. Y esta es la confianza que tenemos, que si demandáremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. El plan de Dios es salvarlos a ellos. Pero si nuestras mentes y corazones están en blanco, no estamos pensando en nadie, entonces nada va a pasar. Implican muchas cosas, implican demasiadas cosas. Pero si esta iglesia quiere impactar, aparte de este programa que hemos hecho para pensar en los Joti, en los Piarúa, vamos a pensar en la gente que está cerca de tu casa. Y vamos a obligar a los hermanos. Hermano, usted mismo tiene que obligarse a hacerlo. Amén. Pablo dice, el amor de Cristo me constriñe. Estoy entre la espada y la pared. Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Escojamos fechas, pero debemos procurar hacer actividades, movilizarnos para alcanzar a mucha gente que está cerca de nosotros, que se irá al infierno si no hay
quien les predique si no hay quien les ayude. Y yo voy a finalizar diciéndoles esto. Cuando nuestras casas comiencen a ser escenarios donde la iglesia se refleja, habrán menos maridos inconversos, menos mujeres inconversas, esposas, habrán menos hijos inconversos. Y muchos querrán estar en tu casa, porque en tu casa hay una atmósfera de bendición. Se respira un ambiente precioso. Pero necesitamos ser evangélicos de todos los días y cumplir la misión todos los días. Y yo estoy seguro de que tu vida va a cambiar, porque tu vida va a contemplar milagros tras milagros. El Señor va a hacer milagros, porque Él se ha propuesto bendecir a todas las familias de la tierra. Y cuando tu corazón está aferrado a bendecir a otras familias, Dios va a revertir en bendición tu deseo, tu trabajo, tu esfuerzo. Dios bendecirá a tu familia. Y en esta mañana, como dijo Josué, muchos, ustedes decidan lo que quieran, váyanse detrás de quien ustedes quieran, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Si la hermana Pilar dijo quiénes quieren ir a los botes y nadie se paró, yo voy a preguntar quiénes quieren acercar a su casa, a su familia y a sus amigos. Y los que quieran, pónganse de pie. Y yo voy a pedir que se asocie con 3 personas, es decir, con 2. Usted más 2 son 3. Y le toman de las manos. Si hay 4, saque 1. Todavía no les he dicho qué van a hacer. Allá hay 2. Ah, no, hay 3. Hay 3, allá hay 2. Yo es lo que tiene puro tamaño. Okay. Comparto ya. ¿Fernando queda más? Sí. Allá. Gracias por ser obediente. Por lo menos aquí. No, pero no está mal. No me veas así. Pero ¿qué vamos a hacer? Primero, pregúntense, ¿qué te parece esto? Pregúntense. Y esperen la respuesta. ¿Qué pasó? Comparta con su hermano, ¿qué le parece esta propuesta? ¿Me parece bien? Usted puede decir, bueno, me parece esto bien, pero no cuadra en mi vida. Pero háblelo, dígalo, compártalo con la persona que está cerca. O diga, no, yo no entendí nada, Pero dígaselo al hermano que está a su lado. Yo no entendí nada y él le va a ayudar. Él lo va a confundir más.
Bien, ahora vamos a orar. Voy a pedir que uno de los tres allí ore, pero ¿qué vamos a orar? Creo que necesitamos decirle a Dios que nos ayude a ser sensibles a su voluntad, que podamos tomar el rumbo, enfocarnos en su plan, en su propósito. Y vas a orar ustedes tres, que el Señor despierte los dones espirituales y que podamos en el cumplimiento de la misión saber para qué Dios quiere usarnos. Pero ora, y en esta mañana digámosle al Señor que sí queremos hacerlo. Uno de los tres, por favor, haga la oración allí en el mundo. Te damos gracias, oh Dios, porque aún tú tienes tu brazo de misericordia extendido sobre esta humanidad. Y te alabamos y te damos las gracias porque somos parte de esa iglesia victoriosa que tú has establecido sobre la tierra para cumplir la misión. Y queremos que tú nos ayudes a caminar en pos de tu voluntad. Pido, Señor, que cada vida en esta oración involucrada, que tú puedas encender la llama y que nos conviertas a todos en unos misioneros activos, que llenes nuestros corazones de profundo amor, que podamos salir a las calles, que podamos tomar en cuenta a nuestros amigos, a nuestros vecinos y a nuestra familia, que seamos realmente un pueblo llamado para anunciar, para proclamar el Evangelio de tu Hijo Jesús. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Amén.